¿no? Con un bisel de 25 gigas de bisel, corto, con un marcador colocado a 5 centímetros, para no introducir mucho la aguja y no haber complicaciones. A su vez, hay que asegurarnos por medio de la mano para no perforar, ¿no? No penetrar hacia la cavidad bucal. Hay que tener en cuenta que entre los 3 a 5 centímetros de profundidad vamos a tener contacto ya con óseo y se retirará 2 centímetros, ¿no? Para poder recién tener la trayectoria anterior, ¿no? De lo que es el ganglio de Gasser, ¿no? Y entonces el paciente va a presentar lo que es una parestesia, ¿no? Una pequeña molestia a nivel mandibular, en lo cual nos va a dar el indicativo que estamos en la zona. Lo que es el abordaje del Hartel se va a tomar en referencia lo que es a nivel también de la comisura labial, pero a 3 centímetros dirigido hacia la pupila. En este caso, la aguja, como se le ha dicho, ¿no? Se dirige a la pupila del paciente y se va hacia el centro del arco cigomático. Después de atravesar el músculo bucinador, penetra entre las ramas ascendentes del maxilar inferior y de la tuberosidad superior, ¿no? Atravesando el músculo pterigoideo. Va a tener contacto a 5 centímetros el hueso, y esto va a tantear en que podríamos estar a nivel del agujero oval. Una vez encontrado la aguja, no debe pasar de 10 ml, ¿no? Y el paciente percibe también una parestesia de lo que es el B3, ¿no? Se debe realizar el aspirado correspondiente para tener en cuenta que no haya una presencia de sangrado o de líquido en el cual nos dé indicios de haber pasado la zona, ¿no? En lo que es la neuralgia del nervio trigémino, la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, ¿no? Nos refiere que es un trastorno caracterizado por un dolor unilateral recurrente, ¿no? Similar a una descarga eléctrica, de inicio y terminación abrupta, ¿no? El cual, ante un pequeño estímulo, roce, se refiere solamente a la sensación de viento o brisa, el solo limpiarse los dientes, ¿no? Solamente lavarse la cara, va a presentar, estos estímulos van a presentar el dolor, ¿no? El dolor. Y va a desencadenarlos, como dice, ¿no? Va a desencadenar por estímulos inocuos, ¿no? De diferentes. La prevalencia, más que todo, se da, es de 0, a 0,3 y personas, ¿no? Más que todo, en relación a 100.000, ¿no? Y la incidencia anual a nivel de 100.000 habitantes es de 12 casos, ¿no? Con mayor incidencia en mujeres de un promedio de aproximadamente 50 años. Se encuentra con mayor frecuencia a nivel la lesión de lo que es B2 y B3 y con mayor frecuencia también del lado izquierdo, ¿no? He estado leyendo algunos documentos que se referían más que todo porque el lado derecho, el agujero oval es un poco más distendido, ¿no? Entonces, la etiología no está bien determinada, ¿no? Refieren que es la primaria o la idiopática, pero otros refieren que la secundaria es causada por compresiones vasculares, ¿no? Ya sean externas de este mismo nervio trigémino. Estas pueden presentarse por diferentes motivos, entre ellas desencadenadas por algunas patologías, ¿no? Como es la esclerosis múltiple, tumores en el área, traumatismos, cirugías faciales y otras enfermedades. Dentro de la clínica, como les estaba diciendo, ¿no? Más que todo, el dolor es unilateral a nivel de la cara, repentina, esporádica, intensa,
Puede presentar un dolor ardiente o punzante y la distribución puede darse no solamente en una sola rama del nervio, ¿no? Sino puede ser dos o más de estas. Pero en algunas literaturas refieren que cuando se dan en tres de ellas ya podría ser ocasionado por otras lesiones como son las esclerosis y como es el problema de lesiones herpéticas, ¿no? Los episodios dolorosos duran unos segundos o minutos. Entonces, existe otra clasificación en el cual diferencia la neurología del trigémino en tipo 1 y tipo 2. ¿No? En el tipo 1, que son las primarias, ¿no? O idiopáticas, el dolor va a ser de episodios repentinos, ¿no? Pero va a seguir estando intenso, que puede ser provocado por cualquier estímulo en el rostro, ¿no? Ya sea por un toque ligero, por lo que el paciente está bebiendo o afeitándose, ¿no? Por las crisis o los episodios del dolor pueden ocurrir varias veces durante el día. Los periodos sin dolor pueden durar meses o años y después los cuales pueden regresar. El dolor generalmente se localiza en un lado de la cara. En comparación de lo que es la neuralgia del trigémino tipo 2, la crisis de dolor existe, ¿no? Existente es sordo, ¿no? El dolor puede ser menos intenso a comparación del tipo 2. Las neuralgias con mayor frecuencia se dan con otros tratamientos, ¿no? Mejor dicho, no, no responden, ¿no? Muy bien a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Y es posible que el dolor no se limita al lado de la cara. El diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Una buena historia clínica y los hallazgos en el examen, ¿no? En esto es frecuente que se realicen otros tipos de pruebas, ya sean neurológicas o de diagnóstico visual, como es la resonancia magnética, para poder diferenciar si es que hay duda de otros tipos de patologías, ¿no? Como se les había mencionado, posherpéticas, otros tipos de cefaleas o trastornos articulares temporomandibulares. La Sociedad Internacional da una clasificación a lo que es la neuralgia del trigémino con los siguientes criterios, ¿no? Ellos refieren que dentro de estos criterios, por lo general, deben ser 3 ataques de dolor facial unilateral que cumplan tanto los criterios B y C. Dentro de lo que es B, es que ocurra uno o más ramos del nervio trigémino sin radiación y más allá de distribución de dicho nervio, ¿no? Y el dolor tiene que ser por lo menos 3 o 4 de las siguientes características, ¿no? Que sea intensa, que la intensidad sea severa, que la crisis de dolor sea tipo paroxístico y dure entre 1 segundos y 2 minutos, ¿no? Que sea superficial, que tenga una sensación eléctrica o lancinante, que sea desencadenante en zonas de gatillo o que tenga factores externos los cuales puedan provocar este dolor, ¿no? Lo que es descartar, ¿no? Que exista otro tipo de déficit neurológico el cual podría estar asociado a este dolor y que no se atribuya a otros diagnósticos que incluyen en la clasificación, como son las neuralgias posherpéticas y otros tipos de neuralgias por lesiones traumáticas. En el tratamiento, al inicio, estos pacientes van a ser manejados con lo que son fármacos antiepilépticos o antidepresivos tricíclicos, ¿no? En los cuales se van a encontrar los anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿no? La fenitoína y otros, ¿no? Como la pregabalina, los relajantes musculares como el placofeno, antidepresivos, amitriptilina, ¿no? Y algunos neurotóxicos como lo que son las inyecciones tóxicas de butílicos, ¿no? Cuando este tratamiento falla, se opta por lo que son los procedimientos abiertos, o sea, lo que son cirugías o técnicas percutáneas mínimas invasivas, ¿no? Dentro de estas técnicas, ¿no? Se encuentran lo que es la neurectomía, la compresión con balón,
la descompresión microvascular, la radiocirugía estereotáxica y lo que son la radiofrecuencia. Entonces, teniendo en cuenta que la neuralgia del trigémino es una patología más que todo en mujeres, ¿no? De más de 50 años, también ha habido casos en que se han presentado en personas un poco de menos edad, ¿no? Y recalcar que más la evaluación es clínico, ¿no? Descartando otras patologías. Entonces, una de las opciones que se nos da ante no poder manejar el dolor con los medicamentos, está lo que es la técnica mínimamente invasiva, ¿no? Y dentro de ello está lo que es la radiofrecuencia. Para tener en cuenta que es una radiofrecuencia, es un procedimiento mínimamente invasivo que tiene como objetivo producir calor en el tejido afectado para disminuir y eliminar el dolor, ¿no? Este tipo de técnica lo que va a producir con el aumento de temperatura es que los nervios que producen el dolor pierdan su mielinización, ¿no? Y no se produzca ya lo que son, lo que es la parte sensitiva, ¿no? Existen dos tipos, ¿no? Lo que es la radiofrecuencia convencional, que es también llamada radiofrecuencia térmica, ¿no? Que elimina el dolor causando lesiones de calor mediante corrientes de baja energía con alta frecuencia, pero con una elevada temperatura, ¿no? Que es aproximadamente hasta 80 grados Celsius. Y lo que es la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Que se da por interrupciones de corriente para controlar la temperatura, y esto van a suprimir, o sea, van a producir calor, ¿no? A nivel del tejido y van a disminuir el dolor. Esta, más que todo, se van a dar con temperaturas máximas más que refiere a algunos que es de 40 a 42 grados centígrados, pero con un tiempo mayor, ¿no? Y que tiene como ventaja que no es destruir en sí lo que son las fibras nerviosas, ¿no? Por lo que este está indicado en casos de radiofrecuencia convencional que no puedan usarse, ¿no? No se mueve. Y eso, ya se movió, ya se movió. Sí. No sé por qué no sabía mover. Ya. Entonces, el equipo de radiofrecuencia va a estar formado por un generador, ¿no? Como vemos en la imagen, el cual va a tener la capacidad de dar diferentes estímulos, ¿no? Con múltiples frecuencias, ¿no? Esta va a dar una monitorización de la impedancia de los tejidos y se va a situar más que todo esta impedancia en la punta del aplicador, ¿no? En la punta activa. Va a controlar lo que es el voltaje que se necesita usar. No hay tanto una definición exacta de cuánto tiene que ser el voltaje y cuánto tiene que ser la temperatura. Hay literaturas que refieren que la temperatura puede ser, como dice, ¿no? Menor de 45 a 75, 65 a 80 grados centígrados, y que el tiempo puede variar, ¿no? Y eso va a depender más que todo de la experiencia del anestesiólogo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que según el manejo que se da, lo va a usar, ¿no? Por eso acá en esta literatura que encontré dice, ¿no? Que se fija entre 70 a 90 grados centígrados y las radiofrecuencias de lo que son, estas son las pulsatis de 40 a 45, ¿no? Con un tiempo en el cual solo se aplica con tratamiento seleccionado. Va a depender del mismo anestesiólogo cuánto tiempo lo va a hacer y si es que va a hacerlo en ciclos o continuos, ¿no? El aplicador viene a ser lo que es un elemento, ¿no? Es el pequeño catete, el cual habitualmente es la aguja, ¿no? De radiofrecuencia,
Y también electrodo o catéter, bueno, se le llama, ¿no? Esta va a tener lo que llaman los polos o la punta activa, ¿no? Nos va a ayudar a que sea visualizada en el arco en C, ¿no? Con las tomas, y nos va a ayudar a dar la distribución de la radiofrecuencia, ¿no? Del nervio donde queremos actuar. Entonces también van a estar lo que son los electrodos, el cual va a transmitir, ¿no? Va a transmitir lo que toda la energía eléctrica, ¿no? Y para esto va a tener que haber una placa, ¿no? Para que no haya problemas. Estas pueden ser monopolares o bipolares, expansibles y pueden variar de tamaño, ¿no? Ahí dice de 14 a 15. El procedimiento de radiofrecuencia, más que todo, luego de haber evaluado al paciente y ver que es candidato para ser intervenido por radiofrecuencia y tener en cuenta que el tratamiento farmacológico ha sido fallido, se le tomará en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Desde que si tiene enfermedades concomitantes, ¿no? Ahí refiere en una literatura que la hipertensión no controlada hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y pacientes también que presentan marcapaso, ¿no? También refieren a pacientes que presentan enfermedades como esclerosis múltiple. Entonces, el ingreso del paciente va a ser echarle en una camilla, ¿no? Colocarlo en decúbito supino. Luego de esto, se procederá a explicarle, ¿no? De nuevo, cómo va a realizarse, ¿no? Que va a presentar, más que todo, se le va a inducir a una sedación, porque muchas veces el anestesiólogo puede tener en cuenta en tener al paciente sedado o anestesiado, pero las literaturas en gran mayoría, como es mínimamente invasiva y tiene mejor respuesta al tenerlo sedado, no habla mucho de lo que es una anestesia general, ¿no? Más hablan de sedación, pero mencionan, ¿no? ¿Esto por qué? Porque mientras se va haciendo el procedimiento, al paciente se le va hablando y conversando para ver las sensaciones que tiene y así poder estar seguros de que llegamos a lo que es en los nervios, ¿no? Ellos nos van a referir que la sensación eléctrica o la molestia cuando nosotros estemos ingresando. Entonces, va a estar en monitorización hemodinámica. Nos ayudaremos con un arco en C, el cual nos va a guiar para la colocación de la aguja, ¿no? Y esto, a su vez, como se ve en la imagen, vamos a colocar lo que es una cánula, ¿no? Con un obturador hacia el agujero oval, como se les ha dicho anteriormente, en los puntos de referencia anatómica, ¿no? A nivel de lo que es la comisura labial de 3 centímetros, dirigido hacia lo que es la pupila del paciente. Se retira el obturador y se introduce el electrodo, ¿no? Una vez de estar seguros que estamos en la zona, haremos tomas continuas por medio del arco en C para ver si estamos en la zona adecuada y preguntar constantemente al paciente si siente, ¿no? Alguna molestia. Dentro de lo que nuestro objetivo es llegar al agujero oval y estar cerca, ¿no? De lo que es el ganglio de Gassel. Para encontrar lo que es B1, refieren que la colocación de esta aguja el área donde se va a encontrar va a ser superior o posterior. Si queremos llegar a lo que es en B2, va a ser más que todo central. Y lo que es en B3 va a ser inferior-lateral, pero teniendo en cuenta que se podría perforar y llegar a lo que es podría llegar a perforar y presentar lo que es ya sea lesión de algún vaso que se encuentre ahí, como es ahí se puede encontrar lo que es el agujero de las yugulares o la arteria aorta.
o una de sus ramas, ¿no? Y también la perforación de este podría llegar a lesionar parte de lo que es del cerebro, si es muy profundo la aguja, ¿no? Y podríamos producir hasta hemorragias, ¿no? Entonces, por eso dice, evitar los electrodos más allá de 10 milímetros del perfil del clivus, donde se encuentra el nervio troclear y abductor, porque también podríamos lesionar en esa área. Se puede despertar al paciente y evaluar su respuesta sensorial y motora, ¿no? Y si cuando estamos cerca del estímulo motor, el paciente va a presentar pequeños movimientos, no fasciculaciones, más que todo de lo que es los músculos masticadores, ¿no? Y también una sensación de electricidad cuando cuando haya en las fibras sensoriales, ¿no? Una vez que ubicamos la lesión o el lugar donde queremos actuar, haremos un mapeo detallado para hacer el procedimiento, ¿no? Luego de esto, retiraremos lo que es los electrodos y se introducirá el termopar, ¿no? Para que se pueda así elegir y realizar la lesión, o sea, en la lesión, ¿no? El máximo de voltajes que se necesita, ¿no? En esta literatura nos refiere de 0,5 volts a 5 durante 75 ciclos por segundo, de 55 a 80 grados Celsius durante 30 segundos a 2 minutos, ¿no? Como les he dicho, eso va a depender de la experiencia y el manejo, ¿no? De cada uno. Realizamos así, una vez que hacemos el procedimiento, comprobamos que estemos en el mismo lugar, preguntamos al paciente si presenta alguna otra molestia y si estamos seguros con otro mapeo que no hay ninguna otra complicación, procedemos a introducir lo que es un poco de anestesia y lo que es un antiinflamatorio, ¿no? Luego retiramos el electrodo y la cánula y aplicamos presión sobre esta, ¿no? El paciente debe permanecer monitorizado durante 60 minutos y luego de la evaluación puede ser dado de alta, ¿no? A casa. Dentro de sus contraindicaciones absolutas está lo que son las coagulopatías no corregidas, ¿no? Con plaquetas de 5.000. Ahí está mal, ¿no? Un tiempo de coagulación con 50%. Ausencia de visualización, ya sea ecográfica, tomográfica de la lesión, ¿no? No podemos ingresar a ciegas. Pacientes que usen marcapasos, tener en cuenta que se podría desprogramar, ¿no? Más que todo. Y la imposibilidad del ingreso de la aguja. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, puede presentarse lo que son lesiones vasculares como de la arteria carótida interna. También puede haber, por medio de perforaciones a nivel del segmento C2, C3 o C4. Puede haber una canulación inadvertida a nivel de la fisura de la órbita, ¿no? O del agujero yugular. Puede haber un ingreso a nivel del espacio subdural medial o del lóbulo temporal, ¿no? Y provocar así hemorragias intracraneales. De todo esto, dice que los pacientes presentan una mejoría casi un 78%, ¿no? Luego del procedimiento, ¿no? Y las intervenciones han sido exitosas, ¿no? Hasta por lo menos una duración de 3 a 18 veces y en un promedio de 6 a 9 meses, ¿no? El paciente no presenta ninguna molestia, pero hay un porcentaje en el cual va a presentar una recidiva, ¿no? Del mismo dolor. Entonces, en este artículo del 2020, en el cual la revista argentina nos habla de lo que es la termocoagulación por radiofrecuencia del ganglio de Geyser, ¿no? En el cual el tratamiento de neuralgia de trigémino se dio en resultados durante 11 años. Aunque es mínima el porcentaje de pacientes evaluados, ¿no? Y los procedimientos realizados, nos da a conocer, ¿no? Que se realizó durante
el tiempo, o sea, nos hace ver de que en sí la misma literatura nos dice que la prevalencia se da más que todo en mujeres, ¿no? Ahí refiere en un promedio de pacientes en los cuales este, tienen 59 años aproximadamente, ¿no? Una edad media, ¿no? Y que sí también se dio en lo que es el lado izquierdo y en lo que es en B2 y B3, ¿no? Que las temperaturas realizadas o usadas, ¿no? Para producir la lesión, la termocoagulación, ¿no? Se dio entre 65 a 70%, ¿no? En un pequeño grupo y en otro grupo de 71 a 75. Pero en este se volvió a realizar y también ha habido recidivas. En este grupo de recidivas hubo un aumento, ¿no? De lo que es la temperatura y ha habido un pequeño grupo que presentó lo que es una hipoestesia inmediatamente después de realizarse la intervención, ¿no? Dentro de sus conclusiones de este artículo, de este estudio, nos da que la termocoagulación por radiofrecuencia, el ganglio de Geyser, es un procedimiento accesible, mínimamente invasivo y que demuestra buenos resultados, ¿no? Y es bueno para el manejo del dolor con bajos índices de complicación, ¿no? En este artículo del 2023, en el cual nos hace referencia más que todo información captada de lo que es el papel de la ablación de radiofrecuencia en tratamientos de neuralgia del trigémino, ¿no? Esto es una recopilación de informaciones desde el 2020, desde el 2020 a 2022, en el cual nos hace recalcar todos los procedimientos que se usan para el tratamiento, ¿no? Después del fallo de los medicamentos, ¿no? Y dentro de ello recalca que la radiofrecuencia, la ablación de radiofrecuencia es una opción de tratamiento prometedor, ¿no? Para los pacientes con neuralgia del trigémino, pero a pesar que presenta un alivio significativo de dolor, que ayuda a una mejoría de la calidad de vida, necesita un poco más de estudios, ¿no? Hay pocos estudios sobre el tema, pero sí bastante información en el cual brinda que se ve la mejoría de estos pacientes, ¿no? Algunos refieren un 70-85%, ¿no? Una gran mejoría, y otra minoría en cuales presentan recidivas, ¿no? Pero todo esto depende también del procedimiento. Acá en este artículo también habla sobre los procedimientos que se realizan, ¿no? Las distintas cantidades de térmicas que se usan, ¿no? Y el cuánto tiempo. Y muchos de ellos, en un 85%, dan buenos resultados, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Madrecita, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta del auditorio o alguna observación, alguna información complementaria, por favor? Una pregunta en el chat que dice si hay dos ramas afectadas, se redirige la aguja a la otra rama y se hace lesión a la misma temperatura y tiempo. Sí, normalmente yo lo hago. O sea, es poco frecuente, pero sí ocurre, ¿no? Lo que pasa, más que, o sea, para mí, ¿no? Por la experiencia, digamos, más que que tenga lesionado tus dos ramas, B3, B2, por ejemplo, que es lo más frecuente. Lo que pasa es que es tan intenso el dolor, ya sea en uno de ellos, que se refiere a hasta la otra inervación, digamos. Entonces uno dice, tiene afectado dos ramas. Pero yo pienso que es más que todo el dolor referido, ¿no? Hacia esa zona, ¿no?
que de B3 se va a B2 o de B2 a B3. Sin embargo, si esto lo veo, sí hago lesión de las dos ramas, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctor Espinosa? Buenas noches. Hola, Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Qué ¿Cómo gusto está? escucharte. Acá, escuchando, ¿no? La charla interesante de la doctora. Y nada, yo, simplemente que quiero sacar provecho, ¿no? De la experiencia que usted tiene, doctor Espinosa, en esto de la radiofrecuencia Para eso seminal. estamos. Sí, sí, doctor. Quería que usted nos dé algunos tips de repente con su experiencia de cómo ubicar el foramen oval, porque una primera etapa del aprendizaje, de la curva de aprendizaje de este procedimiento, es justamente el ubicar el foramen oval, ¿no? Que en un inicio pues resulta un poco dificultoso para todo el que inicia estos procedimientos. Entonces, no sé si usted con su experiencia tiene algún tip que pueda dar a todos los que estamos acá presentes. Y una segunda pregunta sería si usted eh, hace una radiofrecuencia continua para el B3 o en ocasiones hace pulsada o combinada. Esas dos preguntas, doctor, Ok, por ahora. Gracias. mira, justo mientras estaba escuchando, desde que me he salido del hospital, un poco que estoy haciendo con menos frecuencia, ¿no? No, o sea, eh, a veces optas por procedimientos, eh, por decirlo, un poco más baratos y les calmo el dolor, ¿no? Eh, eh, un tic para que esto, hijo, solo, bueno, disculpa que te digo, esto solo es práctica. ¿Cómo es qué es lo que pasa? El agujero oval está en la fosa posterior. Entonces, eh, el, el truco es, bueno, para mí es tirar bien el arco en caudo cefálico, eh, para que veas bien dibujadito la rama del maxilar. Si tú le das un poco más caudo cefálico, la rama del maxilar se ve medio mal y pegado al seno maxilar, que es el otro target. Entonces ahí le quito. Y veo más o menos la rama mandibular, ¿no? Con su pica forma, ¿no? ¿Ve? Y ahí se da una oblicuidad y lateral, ¿no? Que puede ser 15, 20, 25 grados. O sea, cada agujero es una historia distinta. Eh, los dos últimos que he entrado, no, por ejemplo, un tip, ¿no? Que es que la punta de la aguja, cuando tomas la foto lateral, tiene que estar entre el clivus, el proceso óseo mastoideo, ¿no? Entonces, está justo ahí en el cruce de estas dos estructuras, estás dentro del agujero, o estás cerca del agujero si es que no lo has entrado. Ahora, todo paciente, por más sedadito que esté, si tú entras al agujero, él va a sentir la parestesia. ¿Por qué? Porque por el agujero oval solo sale B3. No es que salga B1, B2 o B3 por el agujero oval. El agujero oval te permite entrar a donde están los nervios que nacen, pero no es que salgan por ahí esas ramas. A ver, no sé, voy a apagar quién está conmigo. Entonces, eso sería el truquito, ¿no? Ahora, si buscas B1, sí, pues tienes que irte hacia
poco más hacia adentro y tirado hacia la línea media, ¿no? Entonces ahí sí es un poquito más posible que puedas a, perforar la dura madre o incluso producir una hemorragia, ¿no? Yo tengo desgraciadamente un caso de hemorragia con hemiparesia. Eh, Como a veces le digo, yo me gustaría publicar un libro de complicaciones, porque todas me han pasado, ¿no? Incluso en neuralgia trigémino de P1, algunos autores proponen que está más indicado la compresión por balón que la misma radiofrecuencia, ¿no? Por lo que se hace difícil explicar el nervio, ¿no? Otro tip que quisiera decirte es que, por ejemplo, en esta slide que ha presentado la doctora, me he fijado que el operador ha entrado con una aguja número 20 con 1 centímetro de punta activa. Ese tamaño de aguja y de esa cantidad de punta activa dentro del agujero oval, o sea, en una sola va a agarrar los dos. O sea, yo, por ejemplo, tienes que usar de 21, bueno, utilizo 21 o 22 de 5 milímetros de punta activa. Eso te permite ser un poco más selectivo cuando buscas cada raíz, ¿no? Eh, es doloroso el procedimiento, ¿no? Entonces, por eso tienes que tener una buena sedación. Como dijo la doctora, hablarle bien al paciente. A veces él es utilizar pues lo que te permite la máquina. La máquina tiene su estimulación sensitiva y motora, ¿no? Como si fuera un neuroestimulador. Bueno, el neuroestimulador no da el sensitivo para el bloqueo del periférico, pero te apenas entras al agujero oval, haces una estimulación motora y empieza a moverse el B3. O sea, empieza a contraerse la mandíbula. Es el único que tiene función motora. Eh, si buscas B3, mm, pues ya estás, ¿no? Quizás si lo encuentras apenas entras al agujero oval, y de hecho va a ser así, con 0,3 de voltaje, de repente ya estás habiendo un estímulo motor, pero lo estás haciendo al nervio todavía, o sea, no al ganglio, a la raíz, al ganglio de Gasser, ¿no? Entonces tendrías que quizás ingresar un poquito más, como dice ella, no más de 1 centímetro, 2 centímetros del proceso mastoideo ahí. eh, y buscar también ya a ese nivel, con la aguja un poco más adentro, una respuesta motora a bajo voltaje, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, si yo quiero B3 y ya estoy ahí, me siento a gusto en el sentido de que, bueno, el paciente con 0,5, 0,3 de sensitiva ya se zapatea y con la motora se empieza a contraer la mandíbula. Le coloco 50 miligramos de Ofol y le hago la continua, ¿no? Y les hago generalmente 60 grados, 60 segundos, 70 grados, 70 segundos, y 80 grados centígrados, 80 segundos, ¿no? Esto es de un profesor turco que me gustó. Lo que pasa es que, sobre todo, tanto en el hospital como en la privada, como que tienes que asegurarte pues de que te vaya bien con la radiofrecuencia, ¿no? Si tú vas a hacer pulsada, pues le va a durar poco tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es continuo. Yo, eh, agujero oval, respuesta de trigémino es continuo, ¿no? Una que esté bien NPO y que tengas un buen colega que te esté ayudando en la anestesia, ¿no? Eso a veces es bueno, si vas a hacer 2 ramas, incluso despertarlo al paciente y volver a estimular, ¿no? Porque obtengo la motora, pero yo estoy buscando B2, entonces sigo avanzando la aguja hasta que manteniendo la estimulación motora y de repente, pum, ya deja de contraerse
la mandíbula, quiere decir que ya sobrepasaste el B3, pero todavía no sabes si estás en B2. Entonces ahí ya te tienes que depender un poco de la estimulación sensitiva, ¿no? Si es que te produce dolor, o sea, ponte, ya estás buscando B3, B2, ya encontraste que se contraía en B3, pero no lo lesionaste porque ese no es tu target. Entonces tú sigues subiendo un poco hacia adentro, bueno, subiendo hacia la línea media porque dice que B2 está a la mitad del agujero oval, que dicen que no es fácil, pues todo escrito es bonito, pero la práctica es otra historia, ¿no? Y si está medio dormido, y ahí le mete sensitiva y el paciente se queja que sí está cerca a B2, ¿no? A veces me ha pasado que hay pacientes resistentes que mm, ellos solitos, a veces con el dedo, te dicen dónde le duele, a veces porque están medio sedados, medio dormidos, porque en sí el procedimiento es doloroso y hay que estar sedando. Y lo dejo, que toque donde es que siente la corriente, porque a veces espontáneamente lo hace o tú le pides, ¿no? Porque a veces como que no pueden hablar porque tienen la aguja en la cara, entonces, bueno, señor, tóquese donde está sintiendo la corriente, ¿no? Yo le dejo que se toque, ¿no? O sea, limpiado bien, te estás poniendo su antibiótico profilaxis y haces la lesión, ¿no? Eh, Estoy tendiendo a veces como para asegurarte por lo mismo que es un paciente que te ha pagado su plata para que tú le quites el dolor. A veces le hago 2 o 3 lesiones de 80 grados centígrados, ¿no? O sea, como que queriendo ir todo el recorrido del nervio, pero realmente eso está mal, ¿no? Porque la chance de que tengas una anestesia dolorosa aumenta. Entonces, últimamente ya me controlo un poquito más, no quemar mucho, pero uno de mis últimos pacientes, la radiofrecuencia continua solo le duró 6 meses, ¿no? Y era continua. Y no, a mí una radiofrecuencia continua bien hecha, 3 años, 3 a 5 años, ¿no? Entonces regresan a ese tiempo, ¿no? Que puede durar un poco menos, sí, como dice la doctora, pero sí te puede durar un poco más, ¿no? Últimamente, por ejemplo, a veces yo les decía que ya, si ya no le duele, que suspendan en la carbamazepina. Pero actualmente les quejo o les digo, bueno, están muy bien, pero les digo, no dejen la carbamazepina. Entonces los dejo 1 a 2 veces por semana que sigan tomando. A pesar de que no tengan dolor, que sigan tomando la carbamazepina, porque si va a recidivar, ya tienes un stop ahí, ¿no? Este, la selección del paciente pues no es difícil. Ya, si está con dos carbamazepina cada 8 horas y le sigue doliendo y tienes que agregarle tramadol o quieres agregarle gabapentina a eso, ese es un paciente que requiere ya pues una radiofrecuencia. Ahora, una cosa que aprendí en el hospital y que se las comparto y era que a veces no había el kit, ¿no? O sea, el hospital no compraba. Y tenías una paciente con una cosa que yo llamo estatus trigeminal, así como hay estatus epiléptico, puede tener estatus trigeminal. No es que yo no lo llame, sino que está en la literatura. Entonces, en ese grupo de pacientes hicimos mm, porque la neurolisis con glicerol es fastidiosa en el sentido de que tienes que ponerlo al paciente después sentado, que baje la mandíbula, en fin, todo un tema para que tienes que ver que el glicerol esté dentro del líquido cefalorraquídeo. En fin, nosotros hicimos una técnica, bueno, que se me ocurrió, que era en una jeringa de insulina, 1/3 de fenol al 6 o al 8% o hasta del 10%, 1/3 de la jeringa de dexametasona y otro tercio lidocaína, ¿no? Entonces, y pum, ponerle no más de 1/3, ¿no?
y me ha ido bien, o sea, estoy con ganas de publicar, porque tendré unos 10, 12, 15 pacientes que les he hecho eso, pero sí te corres el peligro que pueda aparecer algún tipo de dolor neuropático, no, no en su nervio, ¿no? Yo tengo una paciente que se le fue el dolor de B2, B3, pero le apareció una anestesia dolorosa, un tipo de distrofia simpática refleja en el B1, ¿no? Y, y en realidad yo no sé por qué lo sigo haciendo. Tengo 2 pacientes que he hecho el mes pasado y a Dios gracias, las 2 han ido bien, se les ha quitado el dolor con eso y no he tenido necesidad de programarlas ya para radiofrecuencia, ¿no? O sea, bueno, ahí estoy perdiendo plata, ¿cierto? Yo no sé por qué lo hago. Debería haber entrado y solamente hacerle con el arco ese su bloqueo diagnóstico o bloqueo analgésico. Y ya después, mm, en realidad siendo más seguro es hacer la radiofrecuencia que esta técnica, ¿no? Esta técnica que yo te comento quizás sea pues en un ámbito hospitalario donde pues no hubo otra cosa y existe eso, ¿no? Pero no en un ámbito particular, ¿no? O sea, yo hasta ahora no aprendo a no hacerlo. Y eso lo hago porque más o menos la mayoría le va bien, pero sí tengo, póngase, si he hecho 15, hay 5 que han tenido un poquito de parestesias en otra parte de la cara que has podido ser manejada con gabapentina, ya no con carbamazepina, porque no es neuralgia del trigémino primaria, o pregabalina, y solo tengo un caso o 2 casos, creo que, porque hay una paciente que no regresó, no la pude evaluar en ese sentido, le pedí que volviera porque de Cajamarca, pero no volvió. Que pudo haber habido anestesia dolorosa por la quemas demasiado, vas a tener ese problema. Entonces, por eso hay muchos colegas jóvenes que incluso ahora entran al agujero oval y le ponen pulsada, ¿no? Y ellos siempre le dicen al paciente, mira, te va a durar 6 meses, ¿no? Como máximo, y es verdad, pero yo no le veo mucho sentido a eso, ¿no? Si me voy a meter al agujero oval, busco algo que le dure pues buen tiempo. Un gasto de fuera para 6 meses, no, bueno, puede ser que sí, ¿no? Es un paciente que si está pues ya que con efectos colaterales que para mareado por la carbamazepina, pues quitarle los 12 meses sea óptimo, ¿no? Meses que va a estar mosca, porque digamos, no va a estar dormido, ¿no? Pero es así, ¿no? Ahora, otra cosa importante, otro tip, Gilberto, siempre pide una tomografía o una resonancia de cráneo, nunca hagas un trigémino si no tienes una imagen de ese tipo, ¿no? Porque hay como dice la doctora, la hemorragia secundaria. Pasó a mí en el hospital Almenario, tenía un paciente, Bernabé, me acuerdo, que venía de La Oroya, quien ya le había hecho yo una radiofrecuencia del trigémino hacía muchos años, y le había ido muy bien, y regresó otra vez con dolor, ¿no? Y en esa época el hospital estaba comprando, él ya sabía que, digamos que ya estaba en el tope de carbamazepina y le hicimos el procedimiento. Y no mejoró, pero no algo que no fue mayor del 50%, ¿no? De modo de que dije, bueno, pucha, vete ya quirúrgico, ¿no? Y lo mandé a neurocirugía. Regresa a su control y regresó bien. ¿Y qué había sido? Que había tenido un tumor, eh, no sé, un neuroma del octavo par o algo parecido. No era, que era medio maligno, o sea, le hicieron radioterapia a él.
no le entraron a operar. Entonces yo me confié en que venía con el diagnóstico con ese diagnóstico neuralgia del trigémino, dice, bueno, ya le habrán hecho su resonancia, todo, ya pues tú no le pides. Y, y no, pues no, así sea un paciente incluso que ya le has hecho y que en ese momento no tuvo la tumor, lo puede tener después. Entonces, eso ya me quedó como enseñanza, ¿no? O sea, ya no le entro a nadie si no tengo una tomografía o una resonancia de control, ¿no? Este, mm, yo estaba haciendo el abordaje de Hartel a ciegas, sin arco, en algunos pacientes. Ellas no tenían dinero para pagar ni siquiera un procedimiento con arco, pero el Hartel te la juegas, ¿no? Porque mm, felizmente no me ha pasado en el ámbito privado, pero sí en el hospital, al hacer arte de las ciegas, te fuiste un poco más allá, le pusiste el anestésico local y es una requida total, así que a intubar al toque, ¿no? O sea, eso también me ha pasado, ¿no? Mi mente despierta y despiertan, pasa el efecto del anestésico local, despiertan los estúas, les haces sus gárgaras ahí, se han mandado a su casa sin intubados, ¿no? Posintubación, ¿no? Hay, 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 hay que tener cuidado, ¿no? O sea, como le dije al principio, te da muchas satisfacciones, pero también, pues, eso se aprende con el tiempo, ¿no? Eso, la práctica es como dicen, ¿no? La práctica hacia el maestro, ¿no? Ahora, a veces dicen, doctor, usted tiene su experiencia, sí, puede ser que yo esté 20 años haciendo lo mismo y 20 años haciendo lo malo, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Sino que esa experiencia tienes que, como tú, Alberto, eres una persona que no se pierde ningún curso, ya en nacional o extranjero, tú has podido ver eso, ¿no? Así que mm, si tienes tu máquina Hoffman, que es buena, éntrale nomás, hijo, no, estando adentro ese que se baila, ¿no? A bailar la marinera ahí adentro, ¿no? Pero es la práctica en el hospital es la que te da o sea, todo dijeron que tengas en el hospital, busca tratar de que te preste un arco y pon anestésico local ahí en el agujero oval y de poco vas a ir agarrándole el truco, ¿no? Yo creo que el pistolero más veloz para el gangle Gasser, me lo han dicho hasta ahora, es el doctor Wilito Vázquez del Desahogal, ¿no? Definitivamente, y eso yo sí lo creo que es más canchero que yo para entrar al agujero oval, definitivamente. Hay que buscarlo, preguntarle a Wilito, pero a Wilito pues no le gusta entrar a este tipo de reuniones, ¿no? De problemas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que alguien quiera comentar, agregar algo? Veo que es una pregunta al chat. Ah, he visto hacer algunos intervencionistas que hacen el seno palatino junto con el trigémino. Sí, eso no es infrecuente, ¿no? Porque es la neuralgia facial atípica. Eh, y puede ser que tengas los dos tipos de dolor, ¿no? Porque de repente es claro que hay un B3 pero también le duele toda la cara, ¿no? Y es un dolor que a veces es continuo, frecuente, o no tiene las características espasmódicas o paroxísticas de un trigémino. Entonces es válido sospechar que puedas tener una neuropatía o una neuralgia del esfenopalatino. Lo que pasa es que ahí sí no es fácil el esfenopalatino, necesita práctica. Si tú vas a hacer un esfenopalatino, al menos yo hasta ahora tengo que empezar a leer varios artículos sobre el procedimiento en sí,
y si es que lo vas a hacer con continua o con pulsada. Generalmente el efenopalatino yo lo hago pulsado, el trigémino lo hago continuo y, y el efenopalatino lo hago pulsado, porque no tengo certeza de que es su target en sí, y de repente tú le puedes producir daño, ¿no? Esta es una zona que sangra mucho porque está la arteria maxilar por ahí y te puede sangrar, ¿no? Pero se puede llegar, pero no es fácil, ¿no? O sea, eso sí requiere mucha más práctica, puede hacer, ¿no? Eh, ya dependerá de la clínica con la que venga el paciente, ¿no? Doctor, justo a propósito de esa pregunta, ahorita tengo a espera un paciente que tiene aparentemente un cuadro de glosofaringio pero también compromiso de B3, ¿no? Justo estoy por hacer el bloqueo diagnóstico. Primero le voy a hacer un bloqueo del glosofaringio y ver, ¿no? Cómo responde, porque, no sé, en su experiencia, ¿ha visto usted que se asocie glosofaringio con B3 o No, alguna? nunca he visto los esofaringios con B3. A veces el B3 te puede dar dolor pues por debajo de la mandíbula o dolor en el cuello o cerca de la oreja y uno puede pensar que es neuralgia glosofaringio, ¿no? No, pero Ahí, típicamente tiene dolor en el tercio posterior de la lengua, ok. en la faringe, en el oído y cuando deglute, o sea, está pintado el cuadro del glosofaringio ahí, ¿no? Dime, ¿ya Incluso le bien, hiciste el bloqueo diagnóstico todavía? voy a hacerle justo esta semana que viene, bloqueo diagnóstico del glosofaringio primero, ¿no? ¿Lo vas a hacer con arco, a ciegas o con De tomógrafo? acuerdo con ecografía y arco en C, ¿no? Un combinado. Sí. Yo en realidad ahí tengo que decirles, tengo mis limitaciones. En realidad lo he hecho mucho tiempo a ciegas, buscando el apófisis estiloides, Sí, que no es difícil. Tocar el estiloide, te vas hacia adelante, es el glosofaringio, si te vas atrás, es el neumogástrico, el vago, ¿no? El doctor Juan Carlos Flores tiene una técnica muy fina, muy bonita, yo lamentablemente no le he aprendido, de encontrar con arco en C la estiloides, ¿no? Y darle con facilidad. sí, le hace Eh, una oblicua contralateral, le hace. sí, sí, sí. Le, le- Ah, le he visto hacérselo al doctor, ¿cómo se llama? Al doctor García. Ah, muy buenos jóvenes, sí, siempre entrenándose. Me lo he explicado, pero yo lo veo muy complicado. Yo cuando tengo una neuralgia glosofaringio, la radiofrecuencia la hago con tomografía. El finadito Alex Lafuente Choque de Bolivia, si se acuerdan de él, lamentablemente se nos lo llevó el COVID. COVID. El COVID, él siempre era invitado y esa era su charla de él, ¿no? Era la radiofrecuencia con tomografía, ¿no? O sea, es mucho más sencillo, rápido encontrar la estiloides, o sea, el radiólogo te la va a poner ahí, tú la vas a ver, ¿no? Y no te sale más caro. Uno pudiera pensar que sale más caro, pero si tú averiguas si cuánto te alquilan un tomógrafo, te sale casi igual que, o hasta menos que el alquiler de un arco en C, ¿no? El tema ahí es un poquito ya que cuando vas a un sitio donde con tomógrafo no tienes mucho apoyo desde el punto de vista de monitorización, máquina de aspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me ha animado a hacerlo con tomografía, hacerlo con continuo, ¿no? O sea, neuralgia glosofaringio continuo, porque realmente pucha, hay gente que es bien horrible, ¿no? Una vez tuve un paciente que llegó al consultorio
que no podía hablar y gesticulando. Lo metimos lo eché y le hice, traté de bloquearle el glosofregio a través de la amígdala, ¿no? Que es la otra técnica que es más sencilla, pero ni así pude, ¿no? O sea, traté de puse su morfina, algo endovenoso para tratar de hacérselo chocando los pozos esteroides, pero el paciente no aguantó y se fue. Lo volví a ver así. O sea, sí, o sea, gente se mata, o sea, es el tic dolorés que le llaman los franceses. Yo tengo un paciente que lamentablemente era psiquiátrico y le hice su bloqueo y le calmó el dolor, joven, que era por él, pues, y se mató. No dio tiempo a hacerles su seguimiento o programarlo rápidamente a radiofrecuencia, qué sé yo, pero mm, bueno, probablemente era pues la combinación del dolor y su esquizofrenia, ¿no? Porque él era esquizofrénico. Pero si ya tienes la experticia con el entrenamiento con todo Juan Carlos Flores de agarrar la poesía estiloides, pues seguramente ningún problema de hacerlo con, con arco en C y quizás darle una pulsadita primero y quemarlo a solo a 60 grados centígrados, ¿no? Más para que no tengas ese problema o susto de que pueda ser una anestesia dolorosa. Eso es lo que te recomendaría yo. Gracias, gracias, doctor. Gracias por sus perlas, ¿no? No, Cosechadas en tanto no, utilidad, porque usted, con toda su trayectoria, pues ha cosechado buenos resultados y también siempre uno no está libre de algún tipo de complicaciones y ese tipo de información es valioso para los que venimos después, ¿no? Entonces, exacto, esa es un poco la idea de esto, ¿no? No es meterles miedo a los colegas que quieren hacer dolor, simplemente decirles, pues, pues es así, ¿no? O sea, muchos piensan que hacer dolores, ya bacán, no vas a tener el estrés de dar anestesia. No, sí lo vas a tener. Si vas a hacer dolor y vas a hacer intervencionismo, pues vas a tener tu granito de estrés, ¿no? Así que, y lo otro también, la intención de estas charlas es, que los colegas conozcan, ¿no? De otras especialidades, las cosas que se pueden hacer y bueno, ellos también quizás puedan hacerlo, ¿no? Hay radiólogos intervencionistas. mm, no se lo recomendaría a un médico rehabilitador, o sea, para que se hacer problemas. eh, pueden hacer su bloqueo, pero si te vas a meter a hacer radiofrecuencia, ya si no eres anestesiólogo, pues con tu anestesiólogo, ¿no? Lo es hacer, pero mm, es meterte en problemas, ¿no? Mejor es que lo irías con otro colega y tú tranquilo, ¿no? O sea, no te comes las complicaciones, ¿no? De todo, pues, siempre he dicho, ¿no? No hagas ningún procedimiento si es que no sabes manejar las complicaciones de ese procedimiento. Si no lo sabes, o qué cosas te puede pasar haciendo un procedimiento X, entonces si te ocurre el efecto colateral y no vas a saber cómo manejarlo y ahí van a venir los problemas. Ahí van a venir los problemas. Ahorita en la clínica del dolor estamos con un tema de la lidocaína que estamos usando, que a todos nos ha pasado con efectos medio raros, hipotensión, pérdida transitoria de la conciencia, escalofríos y cosas raras y pareciera que es la lidocaína, así como ha cambiado de lote, ha disminuido la frecuencia, pero es la misma marca, entonces vamos a tener que cambiar de marca, pero también ya eso sube los costos, ¿no? O sea, pero bueno, así es, ¿no? No sé por qué es del laboratorio Lusa, este grupo es una buena lidocaína, no es mala, pero el único denominador común entre todos nosotros en la clínica ha sido la lidocaína, ¿no? Y así que también esas cosas hay que estar presentes, cualquier procedimiento por encima del cuello, si no tienes
una máquina de aspiración, un pequeño coche de paro, no te metas a hacer, ¿no? Les digo, ¿no? Y no es meter miedo, es simplemente, pues, es estar preparado para todo, ¿no? O sea, es cuánta gente se ha fallecido por una intramuscular en una farmacia, ¿no? O sea, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros alguna cosa? Felizmente somos anestesiólogos y un poquito que podemos reaccionar un poco más rápido que colega, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? O sea, uno también, yo ya hace años no doy anestesia y uno pierde un poco las habilidades anestesiológicas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, Nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Que son ustedes, van a hacer una caja de resonancia de estas cosas que hacen para que eh, me envíen pacientes, no es la idea. Eh, la idea es que sepan cómo estamos en el estado de arte de estas cosas. Y muchas gracias por su presencia y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Gracias a noches. todos.